casi las 12 de la noche de un 31 de diciembre en Ecuador. Un nuevo año se acerca y mientras pasan los segundos, el sonido de los fuegos artificiales no se hace esperar. Mientras esto ocurre, muchas familias celebran con júbilo este momento. No obstante, la felicidad de otros hogares se ve empañada por emergencias relacionadas con el uso de estos explosivos. Solo para poner un ejemplo, entre el 31 de diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2020, es decir, en un solo día, 68 personas ingresaron a casas de salud de la ciudad de Guayaquil por quemaduras de diversos tipos. Estas estadísticas, proporcionadas por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, revelan que la mayoría de las víctimas de estas emergencias son menores de edad. Tal es así que de los 68 heridos antes mencionados, 58 fueron niños. Hola, soy Sheila Castillo. Bienvenidos al podcast del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. En esta nueva edición de Con la Historia Prevenimos, hablaremos sobre los riesgos que una persona puede enfrentar por la manipulación de estos artefactos y cómo ha marcado la vida de quienes tuvieron que enfrentarse a una tragedia de este tipo. Mi nombre es Giuseppe Escandón, tengo 30 años. Bueno, lo que pasó fue la mañana del 1 de enero del 2012. Estábamos un grupo de amigos, como era costumbre y normal de todos los años, reunirnos. Estábamos ahí y estábamos haciendo se puede decir, una camareta mucho más fuerte. Entonces habíamos unido bastantes de ellas, habíamos desarmado, habíamos unido. Y bueno, yo la tenía con mis manos y al momento de apretarla, esta se estalló y de inmediato, las dos manos desaparecieron. Entonces, bueno, fue cerca de mi casa. Yo lo que hice fue pararme, correr a mi casa y de ahí nos dirigimos hacia el hospital. Habíamos desarmado, bueno, podría decir, no me recuerdo exactamente la cantidad, pero podrían ser unas 10 camaretas. O sea, hicimos una sola y ya, pues entonces ahí fue que se estalló. Fue algo que era habitual hacerlo cada año, o sea, nunca había pasado nada. O sea, era algo que ya era normal para nosotros hacerlos cada año. Sí se puede decir que era un juego, una travesura, algo que realmente uno no se da cuenta del peligro hasta que tiene que ocurrir algo. Quien narra esta historia es Giuseppe Escandón, un joven guayaquileño que a sus 21 años tuvo que enfrentarse a una nueva realidad, marcada por la angustia y la desesperación, tanto propia como la de sus familiares. Bueno, lo primero es que quieres despertar de una pesadilla. O sea, lo primero que se te viene a la cabeza es, no, ya voy a despertar y todo va a estar bien. Pero ya luego te das cuenta que es realidad, o sea, que no es un sueño, que no es una pesadilla y que realmente tienes que ya enfrentar lo que está pasando. Pues sabiendo la realidad de lo que iba a ser de allá en adelante, o sea, es un cambio total, algo que no te lo imaginas, pero hay mucho apoyo de personas, la familia, los amigos. Esto fue algo que a veces uno ni siquiera piensa que podía haber pasado, tanto apoyo de tanta gente.
Entonces, de cierta manera, uno no puede defraudar a ellos que están ahí, pues no, que han dado su apoyo y todo. Entonces eso te da fuerzas para también poder enfrentar todo lo que se venía. O sea, al momento simplemente no hay dolor. Al principio no hay dolor, simplemente se escucha un estruendo y abre los ojos y ya ocurrió. O sea, es como que parpadeas y ya pasó todo. En ese momento no hay dolor, no hay nada porque estás lleno de adrenalina y todo. Luego de eso, pasando los minutos y todo, ya camino al hospital, y ahí empezó un poco la desesperación porque obviamente vas perdiendo sangre y todo. Entonces ahí ya es distinto, ya viene el dolor realmente de lo que ha pasado. La historia de Giuseppe Scandon está marcada por diferentes procesos, no solo el de su recuperación física y psicológica, también el de su superación personal y profesional. Este joven, quien en la actualidad tiene 30 años, es ahora un ejemplo a seguir para muchos y un abanderado de las campañas que se realizan en Guayaquil en contra del uso de explosivos. Escuchemos un poco más de su historia. Bueno, desde que pasó esto, ¿no? Al año siguiente, como fue una noticia que se corrió bastante, entonces siempre empezaba a recibir llamadas de muchas personas, de canales de noticias, del cuerpo de bomberos. Incluso tengo mucha familia que son docentes, entonces ellos me decían, Giuseppe, ¿tú crees que podrías venir al colegio? Dar un mensaje? Entonces yo siempre estuve dispuesto a todo lo que sea con tal de que salga en pro a las cosas. Es como un alivio porque estás haciendo de cierta manera que las personas tomen conciencia y tengan mucho cuidado con estas cosas, que realmente uno cree que no va a pasar nada. Siempre es lo que yo pensaba antes, o sea, dije nunca va a pasar nada, pero ocurrió. Y cuando ocurre es cuando uno realmente se da cuenta del peligro que está ahí. Cuando pasó esto, yo trabajaba para una empresa. Yo era técnico, instalador y programador de radios de comunicación. Luego que pasó esto, con el tiempo regresé a la empresa, pero por obvias razones ya se me complicaba hacer ciertas tareas que yo hacía antes, ¿no? Nosotros instalábamos radio, íbamos a las antenas y todo esto. Entonces me cambiaron de área. Empecé a trabajar en el área de ventas, que era un poco más de estar en oficina, visitar clientes, pero realmente no era lo mío. Actualmente soy tecnólogo en electrónica e ingeniero en sistemas. Entonces, lo mío es más técnico. Yo con las ventas casi no es lo mío. Entonces, se me complicó bastante y creo que estuve el tiempo que debía estar y pues decidí retirarme y emprender algo que yo toda la vida me había gustado, que es todo lo que tiene que ver con los carros. Entonces decidí poco a poco abrir un taller que se dedica básicamente a personalizar los carros, a darles un toque distinto, todo lo que tiene que ver con el tuning, con el audio, con la fibra de vidrio, con puertas, toda esta área de los carros es lo que yo hago en mi taller. Yo con el tiempo me he fabricado mis propias prótesis adaptadas para hacer las cosas. Nunca he contado cuántas prótesis tengo, pero tengo una prótesis para poder masillar, tengo una prótesis para poder agarrar una moladora, tengo prótesis para poder lijar, para pintar, para pulir, tengo prótesis para todo eso. Que con el tiempo, y gracias a Dios también siempre he sido una persona bastante creativa y curiosa. Entonces desde muy chico me gustó siempre las cosas artesanales, crear cosas. Entonces por ese lado también se me hace bastante fácil querer hacer algo y primero, si no tengo la herramienta, primero pensar, ok, tengo que agarrar esto de aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces poco a poco ya voy pensando, gracias a Dios tengo herramientas, tengo muchas cosas con las que yo mismo puedo hacer. Ahora los
los invito a que nos remontemos en el tiempo para contar una de las tantas historias que han causado conmoción en nuestro país: el incendio de la bahía del 5 de diciembre de 1997. En esa época, tal como lo es ahora, era común escuchar a los comerciantes de todo tipo de productos llamar la atención para captar clientes. Lamentablemente, entre esos comerciantes pululaban ciudadanos dedicados a la venta clandestina de aquel producto prohibido. Diga, amigo, ¿qué buscaba? Camaretas, tumbacasas, chispeadores, silbadores, de todo hay un poco, maestro. Dígame, ¿qué buscaba? ¿En qué le podemos ayudar? Para hablar sobre la magnitud de este suceso, invitamos al teniente coronel José Fará, uno de los bomberos voluntarios que estuvo atendiendo en esta emergencia registrada en el sector de Huayna Cápac. Fue un incendio que para nosotros los bomberos que concurrimos a esa emergencia era muy peligroso, ya que en la bahía apertrechaban cualquier cantidad de materiales explosivos vísperas para la Navidad, ¿no? Al llegar al sitio con las unidades, fuimos uno de los primeros en llegar con la unidad 11 porque es la unidad que está en el sector de la bahía junto con la de Ecuador. Mi sorpresa fue ver la magnitud del griterío, la gente, las personas que salieron afectadas por las detonaciones de estos fuegos pirotécnicos. Tal es así que cuando yo estaba trabajando con la línea, 10 pasos más hacia mi derecha estaba otro compañero, Rubén Rodríguez, y le comencé a gritar que se baje el visor del casco. El visor del casco, cuando me percato de que sale un artefacto de estos explosivos, puede haber sido un cohete, y le pega a él en toda la frente y le abre la parte de la piel de él. Entonces vino otro bombero, le dije que coge mi línea con la que yo estaba trabajando, a verlo a él, comenzó a sangrar, pedimos la ambulancia para que se lo lleven al hospital. Ver la gente, su desesperación, sus inversiones económicas que habían hecho para comprar todos estos juegos pirotécnicos, cómo trataban de ingresar para sacarlos, viendo el alto riesgo que había dentro del mismo. Las detonaciones no las podíamos evitar, los juegos pirotécnicos salían para todos lados, y ver en ese momento la desesperación nuestra de cómo tratar de apagar eso, minimizarlo totalmente para que no nos afecte a los demás. Fue una emergencia con demasiado material explosivo, entonces se pidió refuerzo con otras compañías cercanas y cuarteles para que concurran para el abastecimiento de agua para poder minimizar totalmente el flagelo. Ese incendio fue como trabajar en un campo minado, ¿no? Con tantos materiales explosivos ahí. De ingreso no hubo hasta poder minimizar la mayor cantidad de petardos que se encontraban con agua, ¿no? Los chorros de agua de las mangueras nuestras humedecieron todos estos productos, y ahí una vez humedecido íbamos entrando poco a poco, porque en esa época en las bahías almacenaban de todo en esos kioscos, o sea, fue un trabajo muy arduo, muy difícil y muy riesgoso para nosotros los bomberos. Lamentablemente en nuestro medio la gente, no solo lo vemos en la bahía, sino también en muchas empresas, muchas industrias, no cumplen con las normas de seguridad, el tener la protección, el que su personal sea capacitado, sea entrenado, el que si hay una bodega que vamos a almacenar 20 toneladas de cualquier material, ropa, lo que sea, nos vamos después de los 20, 30, 40, entonces no da facilidades para trabajar, y aún así no tienen toda la protección del caso para hacer una red de aspersores para el momento que se inicia la emergencia
poder activarlo. Es verdad, son inversiones, es un alto costo, pero ellos no lo ven así, que la seguridad es lo principal, que el personal tiene que estar entrenado, sea en fábricas, sea en industria. No, si yo tengo un kiosco en la bahía donde yo puedo almacenar 20 libras de mercadería, ¿por qué tengo que almacenar 40, 50? Cuando eso sabemos que el momento que se presenta la emergencia, la alta temperatura que genera va a contaminar todos los sitios de los alrededores. Entonces, tenemos que llegar a hacer conciencia de las cosas. Adriana Lamingo fue una de las comerciantes de la bahía que vivió de cerca esta tragedia. Ella, lamentablemente, perdió a su esposo Víctor Sanguil. Hoy nos cuenta lo ocurrido, cómo era la realidad de la bahía en ese entonces. Era por saquillos que tenían afuera. Tenía a veces en medio de los kioscos, los sacaban y los dejaban tapados con ropa. Los cartones los metían a debajo. Yo ese día llegué faltando hacia las 6:30. 6:30, pasado las 6:30, 7 era, que llegábamos nosotros todos los días a trabajar para el mes de diciembre. El estallido comenzó faltando casi cuarto para las 7. Justo que mi esposo sacó la mercadería, los 2 bultos de mercadería, todo eso se quemó, todo eso perdimos nosotros. Yo no me quedé con nada. Nosotros teníamos bultos porque como él trabajaba, todo su dinero invertía él, todo él era para él porque él decía que quería dejarle algo a sus hijos. Vendíamos ropa porque él me decía que tenía que yo aprender a trabajar porque toda la vida no iba a estar conmigo, que cualquier cosa puede pasar. Ese día vino él apurado, desesperado. Yo le decía a él que le pasaba. Y él, como justo tenía yo a mi hija, mi otro hijo, me dice, quiero ir, me dice, porque él tenía tarjetas que les daban en el club para retirar juguetes. Entonces me decía, apúrate, dice, para irnos a comprarle una bicicleta, le compró a mi hija, y unos juguetes pequeños le compró a mi otro hijo. Cuando me dice, llegamos a la bahía, me dice, espérate aquí que yo voy porque nosotros los bultos los teníamos encargados, los dejábamos cargados en una bodega. Me dice, yo ya regreso, hasta eso sigue sacando tú las cosas. Le digo, bueno. Pero ¿qué pasó? Que en ese ratito comenzó la bulla de las camaretas, todo eso. Lo que fue más el incendio fue una señora que fue a comprarle a la señora Carmen Mantilla y a otra señora que también era, ahí eso era casi toda la cuadra que vendían toditas esas cosas. Entonces él llegaba, justo cuando él llegaba, y había esta señora que probaba el producto porque le decía, queremos ver si es que está bueno o está pasado. Entonces la señora coge la caja de fósforo y lo prende y lo tira al suelo, pero sin percatarse que ahí estaba el pilo de camareta, de todas esas cosas, y comenzó. Si yo estaba al lado de los niños divinos, estábamos en ese tiempo, porque la bahía en ese tiempo no estaba ubicada bien como está ahorita. Entonces comenzó, justo en ese ratito mi esposo llegaba cargado con los saquillos de mercadería que sacaba. Y ahí fue que se desató todas esas cosas. Fue feo, que lo viví yo. Incluso cuando ya comenzó nos disparciamos con él. O sea, nos perdimos, porque la gente era que se cruzaban de uno encima de otro, que de la desesperación se quemaron como 6 personas, una amiga, una niñita, otra señora más. Algunas personas perdieron la vida. Y vuelta en cambio yo me tiró la explosión, me tiró encima de unos kioscos que había ahí. Pero yo ya no lo encontré a mi esposo, y yo desesperada gritaba, llamándolo, no lo vi. Lo único que vi yo al imagen del niño divino que salió en presencia mía, me vio,
me levantó porque yo estaba tirada en el suelo, porque estaba lastimada esta parte de aquí, me había caído esas pólvora, me había lastimado esta parte de aquí, en los brazos, mi hermana que se quemó, tengo una hermana que se quemó todo esto, el cuerpo, todo, ella no está aquí ahorita, ella está en España, se fue, ya tiene algunos años viviendo. Yo lo viví feo, la verdad que a veces llorando me acuerdo de él. Yo no me olvido, Señor, de mí. Yo siempre ya él tiene la edad de él que está, igual me hace falta mi esfuerzo. No se enferma, a veces me reniego de estar así, porque quiero ser una persona que no me importaba nada, seguía luchando. Entonces ahora doy gracias que él medio se trabaja, me ayuda, ¿para qué? Pero igual, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora los invitamos a escuchar la opinión del coronel Martín Cucalón, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quien nos hace una reflexión sobre el comportamiento actual de la ciudadanía y hacia dónde debemos caminar como país para reducir las cifras de accidentes. La cultura ciudadana ha cambiado en cierta forma. Yo creo que en ese aspecto el mejor año que hemos tenido en cuanto al bajo uso de camaretas, explosivos y todo este tipo de elementos fue la pandemia. Los inicios del año 2021, mucha gente pues todavía seguía psicoseada o muy preocupada con el tema de las vías respiratorias, y eso hizo que muchísimos no utilicen pirotecnia, que no quemen año viejo, que no quemen monigotes, porque todo eso ahí pues es contaminante obviamente para el medio ambiente, y muchas personas con el susto de que les afecte las vías respiratorias. Yo creo que ese aspecto del COVID ayudó mucho a bajar la incidencia de los explosivos en fin de año. La ciudadanía debe comprender que todo lo que son explosivos en fin de año son delicados y peligrosos. Y hubo una baja muy interesante, muy importante, que fue solamente 7 niños heridos. Esa es una baja importantísima. Eso demuestra a dónde se podría llegar. Usted recordará que el año pasado, por poner un ejemplo, en las playas de Salinas no hubo la quema de monigotes, porque se lo prohibió por el tema del COVID. Entonces, eso es importantísimo, a dónde se pueden llegar con las cifras, a dónde se podría llegar a mejorar la contaminación ambiental, que hoy es muy importante, y obviamente las personas heridas son estos niños adultos. No existe aquí una ley que sancione al adulto mayor que le entregue la pirotecnia al niño, al menor. Eso debe ser pues sancionado. En Colombia existe la ley. Nosotros en algún momento entregamos a un asambleísta ese documento, pero realmente no progresó. Yo creo que eso es algo que debe ser promovido, incentivado, a fin de que los adultos, si ellos quieren jugar con pirotecnia, el adulto tiene que ser lo suficientemente responsable para hacerlo. Para conocer más sobre la experiencia de países como Colombia en torno a la prohibición de explosivos a menores de edad, hablamos con Diana Campo Arango, experta de Administración de Riesgos de Colombia. Para Colombia el tema de la pólvora era algo siempre demasiado atractivo. Entonces se veían muchos casos artesanales y mucha gente producía lo que dicen ustedes, las camaretas y toda una cantidad de productos sencillos pero muy, muy letales. Entonces Colombia sufrió muchísimo sobre todo en diciembre. Los hospitales, y tristemente, no todo Colombia, Medellín, Antioquia, somos de esas personas que lo que nos gusta nos atrevemos más. Entonces,
Antioquia siempre estaba por encima de todos los demás departamentos o cantones que decimos acá, con muchas más incidencias de quemados, mutilados. Los hospitales era impresionante, o sea, diciembre era terrible. Y por más que se hablaba del tema, eso no, cada vez se tecnificaba más en sus casas y hacían sistemas más llamativos. Había muchas pérdidas humanas, tristemente niños mutilados, pero también empezó la industria a sufrir. Y así se tuvieron muchas bodegas que explotaban, y entonces había todo barrios completos, manzanas completas afectadas por esto. Entonces el Estado vio la necesidad de regular. Entonces ahí es donde en el 2006 sale el decreto 4481 y todo esto se ha podido materializar muchísimo más es con los tipos de sanciones que hoy tenemos, y es que existe una sanción por las personas que le vendan a menores, donde lo pueden sancionar por hasta 20 salarios mínimos. Y si supongamos no cogieron a la persona cuando estaba vendiendo, sino que el niño fue quemado, entonces a la persona que le haya vendido le pueden dar de 96 a 180 meses de prisión. Y una multa además de 33 a 150 salarios mínimos legales. Entonces, ¿hoy qué pasa? Hay veces los papás les da miedo llevar a sus hijos quemados al hospital, porque ya sabe que hay una sanción, que realmente hay un seguimiento, que los médicos mismos se encargan de poner la denuncia porque es obligación del hospital hacerlo. Entonces los papás ya les da miedo llevarlo. Para el año entrante es completamente seguro que ese papá no le va a volver a dar pólvora a su niño, ni va a manipular pólvora al lado del hijo que pueda generar esos riesgos. Fue necesario este tipo de sanciones penales para que la gente empezara a entender que es que eso sí era un problema, porque antes todo se le parecía una broma, una charla, una diversión, y no habían medido el riesgo. Pero cuando ya toca a cada papá, a cada familia, hay veces que puede que el niño no se haya quemado, pero el papá sí tuvo sanción. Ese papá después se va a dar cuenta el por qué era importante esta regulación, y eso se ha vuelto un voz a voz, de modo que hoy Colombia ha bajado muchísimo los índices de quemados. Los hospitales no tienen esa cantidad de gente en sus triajes y en sus UCIs, porque realmente la gente ha tomado conciencia. Gracias a los aportes de cada uno de nuestros invitados, hemos podido analizar a profundidad una realidad cultural que toma fuerza en estas festividades, pero que manejada de una manera irresponsable trae severas consecuencias en las personas, familias e incluso comunidades. Como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, hacemos un llamado a nuestros ciudadanos para llevar adelante estas festividades de una manera segura para todos y todas, y donde prime la responsabilidad y unión que podemos demostrar todos los ecuatorianos. Así finalizamos esta quinta edición de Con la Historia Prevenimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas oficiales y acompañarnos en nuestra siguiente edición. Soy Sheila Castillo. Hasta una próxima oportunidad. Investigación y guión, Richard Eugenio Rivas. Producción y mezcla, Héctor Pérez.